El puño impactó contra la mandíbula de Adrien Cross a las 6:54 de la mañana, un minuto antes de que sonara la campana matutina. Él se adaptó al golpe. La memoria muscular era más antigua que el pensamiento, y le vino la llave inglesa que ya tenía en la mano. Los ojos del asaltante se abrieron de par en par. En Tormida nadie se movía tan rápido. Nadie, excepto Adrien, dejó caer la llave inglesa. Dejó caer los hombros, recibió el siguiente golpe de lleno en el estómago y se dobló como lo haría cualquier mecánico normal. Etiqueta de turno equivocada, cerebro oxidado, escupió el asaltante, arrebatándole el permiso de trabajo a Adrien. El gremio minero ahora controla los días impares. Adrien permaneció tumbado, contando sus respiraciones. 3 años de esto, 3 años de ser pequeño, de no ser nadie, de ser exactamente lo que todos esperaban. Ed, el mecánico que arreglaba las perforadoras y bebía solo en el bar de Rusty Mike. La campana matutina resonó por toda la colonia. 7 golpes que sacudieron las paredes prefabricadas e hicieron vibrar cada tornillo suelto. Primer turno. El asaltante le echó polvo en la cara a Adrien y se alejó a grandes zancadas hacia el pozo 7. Adrien esperó hasta que los pasos se desvanecieron antes de ponerse de pie. Le palpitaba la mandíbula, pero el dolor era limpio, honesto, no como aquel otro tipo de dolor que lo despertaba cada mañana a las 4 de la mañana y que lo impulsaba a hacer 1000 flexiones, 1000 sentadillas, 1000 razones para agotarse hasta caer en un sueño profundo y sin sueños. Estaba a medio terminar de lavarse la sangre de la boca cuando llamaron a la puerta. 3 golpecitos. Pausa, 2 golpecitos, pausa, un largo raspado de nudillos pequeños contra metal oxidado. Mañana oxidada, tío Ed. La mano de Adrien se detuvo a medio camino de alcanzar el pomo de la puerta. Cada mañana, durante 3 años, esa vocecita había gorjeado el saludo local como un despertador averiado que no podía apagar. El chico, por milésima vez, abrió la puerta de golpe. No soy tu tío. Y definitivamente no soy tú. Las palabras se le atragantaron. Lumi estaba de pie en el umbral de su puerta con su vestido amarillo desteñido, aquel que tenía pequeñas margaritas de tierra que su madre había cosido en el dobladillo. Pero hoy se había cubierto los brazos morados de dibujos que parecían grasa de motor. Estrellas y espirales toscas y algo que podría haber sido una nave espacial. Si las naves espaciales parecieran patatas con palos. Mirar. Ella alzó los brazos hacia él. Estoy decorado como tú. A Adrien se le contrajo el estómago. ¿Qué? Mamá dijo que tienes decoraciones. Muchos de ellos por ser valientes. Giró sobre sí misma haciendo que el vestido se abriera con gracia. Así que hice el mío propio. Ahora coincidimos. Tu madre no sabe lo que es. Adrien se atrapó a sí mismo. El niño tenía 8 años. Tal vez los sapirianos envejecían de forma diferente. Y con ese cabello plateado captando la débil luz del sol matutino de Tormodon, podría haber tenido entre 6 y 10 años. Vete a casa, Lumi. Pero te traje algo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una piedra perfectamente redonda. Lisa, gris y totalmente inútil. Es para tu colección. No tengo una. Tú tienes 47 piedras debajo de tu cama. Sonrió, mostrando el hueco donde había perdido un diente la semana pasada. Conté los minutos mientras arreglabas el convertidor de la señora Baker. Entraste a la fuerza en mi casa. La puerta estaba abierta. Estaba cerrada con llave. Las cerraduras son solo rompecabezas y los rompecabezas son solo. Ella hizo una mueca tratando de recordar. Obstáculos que esperan ser resueltos. Eso es lo que dice mamá. Adrien se frotó los ojos. La madre del niño tenía mucho que responder. Llenar la cabeza de la niña con fantasías sobre padres ausentes, enseñarle a abrir cerraduras, y lo peor de todo, enviarla aquí cada mañana a llamar a su puerta como si él fuera algo más que el cascarón calcinado que se había arrastrado hasta esta colonia minera para desaparecer. Lumi. Oh. Mira esto. Ella apoyó la mano contra la puerta, y por un segundo, solo un segundo,
Su dedo morado pareció brillar, volverse menos sólido, como humo que cobra forma. Entonces ella gritó y se echó hacia atrás de golpe, sacudiendo la mano. ¡Ay! 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 ¿Qué hiciste? Casi lo logro. Casi lo logro. Se chupó los dedos. Mamá puede hacerlo durante 2 segundos, pero la cansa mucho y luego tiene que echarse una siesta y ronca como si fuera una máquina de reciclaje de aire averiada. Adrien casi sonrió. Casi. Reprimió la sonrisa antes de que llegara a su rostro. El truco seheriano de tu madre no funcionará contigo, chico. Eres medio humano. Los ojos plateados de Lumi se abrieron de par en par. ¿Cómo lo supiste? Porque había visto suficientes niños mestizos en la guerra como para reconocer las señales. Porque su piel morada era un tono demasiado rosada, sus dedos demasiado cortos, todo su cuerpo atrapado entre 2 diseños diferentes que no encajaban del todo. Pero no podía decir nada de eso. Suposición afortunada. Ahora vete a casa antes de que Lumi Tarson. La voz resonó como un látigo en el aire matutino. El cuerpo de Adrien se tensó antes de que su mente lo procesara. Tono militar, acostumbrado a que se obedeciera. Femenino, furioso. Una mujer dobló la esquina a toda velocidad y a Adrien se le cortó la respiración. Sapirion definitivamente con su piel de un morado intenso y su cabello plateado ondeando tras ella como una bandera. Pero fue su forma de moverse lo que le provocó un fuerte deseo de empuñar un arma. Una violencia contenida, apenas atadas, como una bobina de plasma a punto de estallar. Frenó en seco frente a ellos, y Adrien vio que sus ojos eran del mismo plateado que los de los Lumi, pero más duros, como acero pulido. «Mamá», exclamó Lumi con un brinco. «Lo encontré. Encontré a papá». La mirada de la mujer se dirigió bruscamente a Adrien, y algo cruzó su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Decepción? Lo miró de arriba abajo, observando el mono de mecánico, la barba de 3 días, la postura cuidadosamente cultivada. Este no es él, cariño. Su voz se volvió más suave, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Adrien. Este es solo el señor Ed. Él arregla cosas. Pero dijiste que me equivocaba. Tomó la mano de Lumi, cubierta de grasa. Ya hemos hablado de esto. No puedes simplemente declarar a hombre Salazar como tu padre. Él no es Salazar. Tiene 47 rocas. Eso no. La mujer se detuvo, se pellizcó el puente de la nariz. Lo siento. Es persistente. 3 años de persistencia, dijo Adrien con voz monótona. Algo cambió en su expresión. 3 años, cada mañana, a las 7 de la mañana, como un reloj. Se miraron fijamente mientras Lumi tarareaba y dibujaba figuras invisibles en el aire entre ellas. Mamá. Su cara pone esa expresión que pones tú cuando piensas en la guerra, susurró Lumi. La expresión de la mujer se ensombreció. Nos vamos ya. Tiró de Lumi hacia atrás, pero la niña se resistió. Mamá, Lumi, espera, dijo Adrien, sorprendiéndose a sí mismo. La flota saperiana. Buscan a alguien. La mujer se quedó muy quieta. ¿Cómo iba a saber un mecánico sobre los movimientos de la flota? Hablaban en el bar. En Rusty Mikes. Los mineros dicen que el mismísimo comandante Crane está al frente de la búsqueda. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la mano de Lumi. ¿Crane? ¿Lo conoces? Todo el mundo lo conoce. Héroe de guerra. Perdió a su familia en el bombardeo de Terminus. Acercó a Lumi. Dicen que es entregado. Adrien captó lo que no dijo. Fanático, obsesionado, peligroso. Mamá, me aprietas los dedos. Lo siento, cariño. Aflojó el agarre, pero no la soltó. Gracias por el chisme, señor Ed. Deberíamos, vete. Se giró para irse, pero se detuvo. Lo miró con esos ojos plateados como el acero. ¿Esa cicatriz en tu mandíbula? ¿La que estás tocando ahora? Hoja de plasma. Adrien bajó la mano. Accidente minero, ¿verdad?
Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Accidente minero que dejó un patrón de combate Draan. Interesante perforadora. Debías estar reparándola. Antes de que Adrien pudiera responder, ya se había ido, arrastrando a Lumi tras la esquina. La voz de la niña llegó hasta él. Pero mamá, no le di su piedra. Adrien se quedó un buen rato en la puerta, observando cómo se asentaba el polvo a su paso. Luego entró, cerró la puerta con llave, aunque no sirvió de mucho, y sacó la caja de debajo de la cama. 47 piedras, cada una dejada en su puerta durante los últimos 3 años, cada una perfectamente redonda, perfectamente lisa, perfectamente inútil. Añadió la nueva que Lumi había dejado caer, la número 48, e intentó no pensar en esos ojos plateados como el acero que habían visto demasiado. A las 11 de la mañana, sonó la campana. La alarma resonó por toda la colonia, convocando al segundo turno. Adrien estaba en las entrañas de una plataforma minera, reparando un panel de control que algún idiota había intentado mejorar con un soplete de plasma cuando oyó los susurros. Los vi aterrizar esta mañana. Batallón completo, quizá más. Seguro que buscan a alguien especial. Adrien mantuvo la cabeza gacha, las manos firmes. Pero cuando Mike Garrett mencionó haber visto sangre morada en la pasarela cerca del Pozo 7, sus dedos resbalaron. El cable chispeó. La alarma de la plataforma chilló. Para cuando logró apagarla, todos lo miraban fijamente. ¿Estás bien, Ed?, preguntó Garrett. Te veo un poco oxidado. Adrien se obligó a relajar los hombros. Buenos días oxidados para ti también, Mike. Los mineros rieron. Ed nunca acertaba con el saludo, nunca lo decía en el momento adecuado. Era parte de su encanto, decían. Parte de lo que lo hacía inofensivo. 3 años había sido inofensivo. 3 años de pequeños movimientos, pequeños pensamientos, pequeños sueños de arreglar cosas que permanecían arregladas. 3 años fingiendo que la guerra no lo había dejado vacío y había llenado ese vacío con las expectativas ajenas. 9 años desde que estuvo en ese podio, con el peso de la gratitud de 3 sistemas aplastándole el pecho. El presidente Martínez lo había llamado el Fénix de acero, el soldado que resurgió de cada derrota, que convirtió la muerte en victoria. La multitud rugió, el confeti cayó como nieve. Adrien permaneció allí, con el metal clavándose en su pecho, y no sintió nada. Nada más que la abrumadora necesidad de huir, de esconderse, de encontrar un lugar donde nadie supiera lo que el Fénix de acero había hecho para ganarse esas medallas, en que se había convertido para salvar a todos los demás. Esa noche, lo dejó todo, el uniforme, las medallas, el nombre. Tomó un transporte hacia el fin del mundo y se convirtió en Ed, el mecánico. Ed, el que arreglaba cosas. Ed, el que bebía solo. Ed, el que definitivamente no era padre de nadie. Sin importar lo que las niñas de morado afirmaran cada mañana. El recuerdo se hizo añicos cuando la sirena de emergencia resonó por toda la colonia. No la campana de trabajo, no el cambio de turno. El patrón de 3 largas, 3 cortas, que significaba que todos debían entrar en los refugios, significaba asaltantes, piratas o algo peor. Adrien ya se estaba moviendo. La memoria muscular anulaba 3 años de cautelosa lentitud. Se detuvo, forzando su carrera a un tropiezo, dejando que otros mineros lo adelantaran mientras huían hacia los búnkeres de emergencia. Pero sus ojos seguían un rastro distinto al de ellos, contaba mal las sombras, veía patrones en el pánico. Esto no era un asalto. Era una cacería. Los soldados apirianos se movían por la colonia como agua a través de un colador, fluidos, inevitables, revisando minuciosamente cada hueco. Adrien contó 12. No, 15. Su piel púrpura, casi negra bajo sus trajes militares. No disparaban, no amenazaban, solo registraban con una precisión metódica que le dolían los dientes. Se deslizó entre la multitud que fluía hacia el búnker 3, con la cabeza gacha, sus movimientos deliberadamente torpes.
A su alrededor, los mineros maldecían y se empujaban, su miedo tan agudo como el ozono. Es que, maldita sea, siseó alguien. La que lleva al niño. El paso de Adrien vaciló. La vi corriendo hacia la zona residencial, añadió otra voz, cargando al pequeño. Cerró los puños antes de poder evitarlo. No era su problema, no era su lucha. Él era Ed, el mecánico. Y Ed, el mecánico, no tenía la habilidad para enfrentarse a 15 soldados aperianos. Ed, el mecánico, se refugiaría en el búnker con los demás y esperaría a que terminara. Pero el Fénix de acero. Adrien acalló ese pensamiento y siguió caminando. 3 pasos más hasta la entrada del búnker. 2. 1. El grito de un niño rasgó el aire. Su cuerpo giró antes de que su mente pudiera detenerlo, corriendo ahora, no hacia la seguridad, sino alejándose de ella, hacia la zona residencial, donde las casas prefabricadas se apoyaban unas contra otras como borrachos a la hora del cierre. Su cuidadoso disfraz de 3 años se desmoronaba a cada paso mientras se movía más rápido de lo que cualquier mecánico debería, tomando las curvas con precisión militar, su cuerpo recordando lo que su mente quería olvidar. El grito volvió, más cerca. Adrien dobló la esquina de golpe y se detuvo. Lumi estaba en medio de la calle, con el vestido amarillo desgarrado y sangre morada que le corría de una herida en la frente. 3 soldados aperianos la rodeaban, pero no intentaban capturarla. La estaban lastimando, manteniéndola a raya mientras uno de ellos hablaba por un comunicador. Objetivo localizado. La niña híbrida. Sin rastro de la madre. Híbrida. La palabra golpeó a Adrien como un puñetazo. Los aperianos podían reproducirse con solo 3 especies en la galaxia conocida. Los humanos eran una de ellas, pero requería algo específico. Transferencia de sangre. En el momento de la concepción. Una compatibilidad genética tan rara que era prácticamente un mito. Papá. Los ojos de Lumi se clavaron en los suyos, enormes y aterrorizados. Papá, ayuda. Los soldados se giraron, alzando las armas, y Adrien vio cómo sus rostros procesaban lo que veían. Un mecánico humano, con el mono manchado de grasa. Ninguna amenaza. Sigue tu camino, humana, dijo uno de ellos con el acento característico de la coalición. Esto es asunto de los aperianos. Adrien dio un paso al frente, luego otro. Papá, por favor. Lumi intentó huir, pero uno de los soldados la sujetó del brazo y la levantó del suelo. Ella gritó, pateando inútilmente su pecho blindado. Dije, circulen. El arma del soldado apuntó al pecho de Adrien. Esto no les incumbe. 3 años de una construcción meticulosa. 3 años de no ser nadie. 3 años dejando que los puñetazos, los insultos y la humillación le resbalaran como lluvia. Todo eso contra una niña morada que había dejado 48 piedras en su puerta. Suéltenla, se oyó decir a Adrien. Los soldados rieron. ¿O qué, mecánico? Nos matarás. Adrien sintió como la vieja frialdad se instalaba en sus huesos. La calma de batalla que lo había acompañado durante cientos de misiones, en 1000 momentos imposibles. Su postura cambió, sutil pero significativa. Peso hacia adelante, manos sueltas, leyendo ángulos y distancias como si fueran partituras. Última oportunidad, dijo, y su voz sonó diferente, más oscura, la voz que una vez había comandado ejércitos. Los ojos del soldado al mando se entrecerraron. ¿Quién? Adrien se movió. La llave inglesa de su cinturón impactó al primer soldado en la sien. Un lanzamiento perfecto que lo derribó antes de que su dedo pudiera encontrar el gatillo. Adrien ya rodaba, usando el cuerpo caído como cobertura, incorporándose con el arma del soldado en sus manos. 2 disparos, al centro del cuerpo, limpios y rápidos. El tercer soldado logró disparar, pero Adrien ya había calculado el ángulo, ya se movía, dejando que el rayo de plasma le rozara el hombro mientras acortaba la distancia. El combate cuerpo a cuerpo era feo, brutal.
El Sapirion era más fuerte, pero Adrien sabía exactamente dónde eran más débiles sus biotrajes, donde las articulaciones. Se quedaron boquiabiertos, donde un codo humano podría encontrar carne amoratada y hacerla doler. Cayeron enredados, pero Adrien se levantó primero. El soldado ya tenía en la mano su pistola de reserva. «Papá». Lumi se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, aún en brazos del soldado que Adrien había derribado primero. No estaba muerta, solo inconsciente. Adrien la miró a los ojos y vio cómo el miedo se transformaba en algo más. Tal vez reconocimiento, o simplemente una niña viendo cómo su mundo se reconfiguraba en torno a una nueva verdad. El comunicador crepitó. Escuadrón 7. Informen. Escuadrón 7. Adrien disparó al comunicador. Luego disparó al segundo comunicador del soldado inconsciente y al tercero por si acaso. Les daría unos minutos, quizá menos. Tenemos que irnos, dijo, alzando a Lumi en brazos. No pesaba nada. Huesos de pájaro y alas de mariposa. Luchaste contra ellos, susurró ella contra su hombro. Luchaste contra ellos como si fueras a matarnos a los dos si no nos movemos. ¿Dónde está tu madre? Dijo que corriéramos. Dijo que te encontrara. Dijiste que me protegerías aunque no quisieras, dijo ella con la voz entrecortada. Adrien echó a correr. Loomi se aferró a su pecho, rodeándole el cuello con los brazos. Detrás de ellos, se oyeron gritos cuando más soldados encontraron a su escuadrón caído. La mente de Adrien calculaba rutas, probabilidades, el tiempo exacto antes de que cerraran los puntos de entrada de la colonia. Necesitaban salir del planeta. Necesitaban transporte. Necesitaban estar aquí abajo. Adrien se detuvo en seco. Rooney estaba de pie en la entrada de un callejón. Sangre púrpura le corría de una herida en el costado. Empuñaba un rifle de plasma militarira como si supiera usarlo a la perfección. Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Lumi. Entonces dijo, no soy solo una mecánica. No solo una madre. Mamá. Lumi intentó alcanzarla, pero Rooney retrocedió, manteniendo el rifle en alto y vigilando la calle tras ellos. No había tiempo. La estaban rastreando. Le lanzó algo a Adrien. Un pequeño dispositivo que parpadeaba en rojo. Un bioscanner. Crane sabe exactamente lo que es. ¿Qué es ella? La sonrisa de Rooney era afilada como un cristal roto. Tuya. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Imposible. Nunca lo habría imaginado. Hace 9 años, dijo Rooney, ya en movimiento, guiándolos por el callejón. El pozo 7, el derrumbe. El recuerdo afloró como algo extraído de las profundidades. El rescate. La transfusión de sangre en la oscuridad, desesperada por salvar la vida de una desconocida. Sus ojos se abrieron solo un instante, desenfocados, antes de que volviera a desmayarse. Biología saperiana, continuó Rooney, sin detenerse. Transferencia de sangre con una pareja compatible durante la ovulación. Una posibilidad entre 1.000.000. Pero tú, miró hacia atrás. Tu sangre. Era diferente. Mejorada. Todas esas bonitas modificaciones que la coalición le dio a su mejor soldado. Las piernas de Adrien casi. Se había agotado. La sangre aumentada del Fénix de acero, diseñada para transportar más oxígeno, curar más rápido y sobrevivir más tiempo. Se la había dado a una mujer sapiriana moribunda, y accidentalmente, creó un milagro, dijo Rooney. O un arma, según a quien le pregunte. Irrumpieron en los muelles de carga. Las naves de transporte estaban alineadas, la mayoría bloqueadas, pero Rooney los condujo a un carguero maltrecho que parecía sostenido con oraciones y cinta aislante. Entren. Abrió la escotilla. Tengo los códigos de lanzamiento. ¿Planeaste esto? Llevo 3 años planeándolo. Empujó a Lumi hacia la nave y luego se giró para mirarlo. Desde que descubrí quién eras en realidad. El Fénix de acero escondido como mecánico.
El protector perfecto para nuestra hija. Conocías la cicatriz de la hoja de plasma. La postura de combate Draorana. La forma en que cuentas las salidas cada vez que entras en una habitación. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Además, haces 3000 ejercicios cada mañana. Las paredes son delgadas. Antes de que Adrien pudiera responder, Plasma el fuego estalló tras ellos. Los soldados se acercaban rápidamente. Vamos. Rooney lo empujó hacia la nave, luego giró, con el rifle en alto. Entra en la nave. Mamá. Lumi intentó salir, pero Adrien la atrapó y la sujetó. Confía en mí, dijo Rooney, sin mirar atrás. Confía en mí para ganar tiempo. Confía en mí, ella lo vale. Confía en mí, eres el padre que ella necesita, aunque nunca hayas tenido la intención de serlo. Disparó ráfagas precisas de 3 balas que obligaron a los soldados a ponerse a cubierto. Adrien vio las matemáticas, la conclusión inevitable. No pudo sostenerlos por mucho tiempo. Rooney. Su nombre es Lumi Tarson Cross. Echó una última mirada atrás, con los ojos plateados brillantes de lágrimas. Añadí tu nombre hace 3 años por si acaso. Aparecieron más soldados. Demasiado. Adrien, dijo ella, y oír su verdadero nombre en su voz fue como una llave girando en una cerradura. No dejes que la convierta en un arma. Prométemelo. Prometo. Ella sonrió. Entonces cargó contra los soldados, disparando y atrayéndolos lejos del barco. Adrien accionó el control de la escotilla. Los motores ya estaban en marcha. Lumi gritando por su madre. Lo último que vio antes de que se cerrara la escotilla fue a Rooney cayendo bajo el fuego de plasma. Seguían disparando, seguían luchando, seguían dándoles los segundos que necesitaban. La nave se elevó bruscamente, apenas controlada. Las manos de Adrien forcejeaban con unos controles que apenas recordaba. Lumi sollozaba contra su pecho, golpeándolo con sus pequeños puños. Tenemos que regresar. Tenemos que salvarla. No podemos. Me salvaste. Luchaste contra ellos. Tú puedes. Yo no. Las palabras salieron entrecortadas. Lo siento, cariño. No puedo. Ella se desplomó contra él, llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Adrien la sujetó con un brazo mientras volaba con el otro, sintiendo el peso de una promesa hecha a una mujer moribunda. El peso de la paternidad repentina, el peso de un olvido que finalmente le había alcanzado. Detrás de ellos, Tormidan se redujo a una polvorienta canica. Delante, el espacio se abría como una boca, oscura y llena de dientes. La alarma de proximidad sonó estridentemente. 3 interceptores apirianos emergiendo de la superficie del planeta. Adrien bajó la mirada hacia el niño morado que tenía en brazos. Esta hija imposible que nunca supo que tenía, y para la que tomó una decisión. Ni como Ed el mecánico, ni siquiera como el Fénix de acero. Como padre. Aguanta, Lumi, dijo, extendiendo la mano hacia los controles de combate que había jurado no volver a tocar. Esto se va a poner movido. Ella lo miró con esos ojos plateados, tan parecidos a los de su madre. Buenos días, papá, susurró. A pesar de todo, Adrien sintió que sus labios se curvaban en una especie de sonrisa. Buenos días, pequeña, dijo, y lanzó la nave hacia el cinturón de asteroides, donde comenzaría la verdadera carrera. La campana matutina de Tormodon ya no lo despertaría. Pero cuando los brazos de Lumi se apretaron alrededor de su cuello, Adrien Cross se dio cuenta de que por fin había encontrado algo por lo que valía la pena despertar. Aunque le hubiera costado 3 años y 48 rocas inútiles comprenderlo. Aunque le hubiera costado todo. Aunque el mayor héroe de guerra de 3 sistemas no tuviera ni idea de cómo ser lo que esta niña necesitaba. Un padre que no la abandonara, que no muriera, que no la defraudara. Pero lo intentaría. Que Dios lo ayudara. Lo intentaría. El rayo de plasma pasó rozando la cabeza de Lumi. 7,6 centímetros.
y el corazón de Adrien se detuvo por segunda vez en 10 minutos. Abajo. La jaló detrás de la caja de carga mientras otro rayo atravesaba el espacio donde había estado parada. Los interceptores sapirianos los habían encontrado más rápido de lo que había calculado. Apenas 2 horas después de su huida. Todavía dentro del campo de asteroides exterior de Tormodon. La nave de carga robada crujía a su alrededor. Los escudos fallaban. La integridad del casco estaba al 30% y bajando. Las manos de Adrien se abalanzaron sobre los controles, exprimiendo hasta la última gota de velocidad de motores que nunca fueron diseñados para maniobras de combate. «Papá, puedo ayudarte». Lumi extendió la mano hacia la consola, pero él la sujetó de la muñeca. «No, abróchate el cinturón». «Pero puedo abrocharme el cinturón». Se apresuró a subir al asiento del copiloto, forcejeando con el arnés. Otro impacto sacudió la nave y chispas brotaron de los paneles superiores. Adrien sintió el sabor a cobre de la sangre donde se había mordido la lengua. 3 interceptores, de grado militar. Si hubiera estado en un caza de la coalición, si hubiera sido alguien más que un soldado destrozado con una nave robada y una hija a la que conocía desde hacía menos de un día, habría tenido a su antiguo escuadrón. Detente, piensa, adáptate. El campo de asteroides era lo suficientemente denso como para ocultarse. Lo suficientemente peligroso como para que los interceptores tuvieran que reducir la velocidad. Adrien apagó los motores principales usando solo los propulsores, dejando que el impulso de la nave los llevara hacia un grupo de rocas giratorias del tamaño de edificios. ¿Por qué reducimos la velocidad?, preguntó Lumi con voz débil y asustada. A veces, la mejor manera de ganar es no luchar. El primer asteroide apareció en la escotilla. Adrien activó el propulsor de estribor, haciéndolos girar alrededor de su masa, usando su gravedad para impulsarse más adentro del campo. Los interceptores lo siguieron, pero ahora con cautela, dispersando su formación. Un error. Adrien disparó todo. Cápsulas de carga, contenedores de residuos, incluso la baliza de emergencia, creando una nube de escombros que se dispersaron de los asteroides como metralla. Los escudos de un interceptor se activaron y se apagaron. Intentó remontar, pero el impulso lo llevó directamente hacia un roca giratoria. Quedaban 2. Papá, detrás de nosotros. Adrien ya se movía, haciendo girar la nave mientras el fuego de plasma pasaba zumbando. La gravedad artificial del carguero falló y, de repente, flotaban, sujetos solo por sus arneses. Lumi chilló, mitad miedo, mitad algo que sonaba casi a deleite. «Esto es volar», gritó por encima de las alarmas. «Esto es estrellarse con estilo», rió. Rió de verdad mientras la muerte los perseguía a través de un campo de piedras antiguas. La hija de su madre encontrando alegría en el momento imposible. El pensamiento de Roney lo golpeó como un puñetazo. Esos últimos segundos, sus ojos plateados brillantes de lágrimas y determinación, ganándoles tiempo con su vida. Debería haber sido más rápido. Debería haber visto venir la emboscada. Debería. El segundo interceptor explotó. Adrien parpadeó, con las manos paralizadas en los controles. No había disparado. Ni siquiera. «Vaya, vaya». Una voz familiar crepitó por el comunicador. Ed, el mecánico, volando como un as de la coalición. ¿Quién lo hubiera imaginado? Vázquez. La nave del viejo contrabandista cayó. Salieron de la sombra del asteroide. Las armas aún calientes tras la baja. ¿Cómo? ¿Crees que eres el único que escucha los chismes de bar? Oí que los zafirianos estaban cazando. Supuse que mi viejo amigo Ed podría necesitar que lo llevaran. Una pausa. Aunque no esperaba el vuelo acrobático ni al niño. El último interceptor se separó, retirándose hacia Tormodon. Adrien lo soltó. Informarían a Crane, pero no había nada que hacer. «Síganme», dijo Vázquez. «Conozco un lugar». 3 horas después, atracaron en una estación que oficialmente no existía.
Un refugio de contrabandistas construido en un asteroide hueco. Todo óxido, aire reciclado y gente que no hacía preguntas. Adrien cargó a Lumi a través del tubo de acoplamiento. Se había quedado dormida tras el bajón de adrenalina. Su pequeño cuerpo estaba flácido como una muñeca de trapo, con los dedos morados aún aferrados a su camisa. No pesaba nada, pero la responsabilidad sobre ella la oprimía como la gravedad de un gigante gaseoso. Vázquez los condujo a una habitación que era más un trastero que un alojamiento. Una litera estrecha, un retrete roto, paredes por las que goteaba la condensación, pero tenía una puerta con cerradura y ninguna ventana por la que pudiera mirar nadie. «Es lo mejor que puedo hacer», dijo Vázquez, rascándose la barbilla gris y con barba incipiente. «El jefe de estación me debe un favor, pero no lo suficiente como para lujos». «Es perfecto», dijo Adrien, acostando a Lumi en la litera y subiéndole la fina manta hasta la barbilla. Dormida, parecía aún más joven. El morado de su piel se oscurecía con la mala luz. Su cabello plateado se extendía como mercurio derramado. Así que Vázquez se apoyó en el marco de la puerta. «El Fénix de acero tiene una hija». La mano de Adrien se dirigió al arma que no llevaba encima. «¿Cómo? Por favor. Llevo 30 años traficando con contrabando. ¿Crees que no puedo reconocer a un soldado? La forma en que cuentas las salidas, revisas las esquinas, te comportas como si estuvieras esperando un ataque». Resopló. Ed, el mecánico, era un buen actor, pero no tanto. ¿Vas a venderte por? ¿Qué? Los zafirianos pagan con promesas. La coalición te da por muerto. ¿Y la niña? Miró a Lumi. ¿Qué es ella? Mestiza. Mi hija. Eso no es lo que pregunté. Adrien le sostuvo la mirada. Eso es lo único que importa. Vázquez lo estudió un largo rato y luego se encogió de hombros. De acuerdo, pero Crane no se detendrá. Dicen que perdió a toda su familia en el bombardeo de Terminus. Un hombre así, sin nada que perder y con una causa por la que morir, arrasará con todo el sector para encontrarte. Después de que Vázquez se marchó, Adrien se sentó en el suelo junto a la litera, con la espalda contra la fría pared metálica. Los recicladores de la estación zumbaban, con un ritmo similar a la respiración. En algún lugar de las paredes, las tuberías goteaban. Agua o algo peor, goteando con persistencia metronómica. Lumi gimió dormida. «Mamá». La palabra lo destrozó. Le tocó la frente. No tenía fiebre, solo sueños. Malos sueños por la forma en que sus dedos se apretaban y aflojaban. Había visto su madre murió. Vio morir a su padre. ¿Y no era eso una broma? Que él fuera el padre de alguien. Matar a 3 soldados con una eficiencia que denotaba larga práctica. ¿Qué clase de vida era esa para una niña? Corriendo, escondiéndose, la violencia siguiéndola como una sombra. Quizás Crane tenga razón. Una voz traicionera susurró. Quizás estaría mejor. Papá. Los ojos de Lumi se abrieron, plateados en la oscuridad. Estoy aquí. Se incorporó, la manta se le arremolinaba alrededor de la cintura. No tenía miedo. Lo sé. Bueno, quizás un poco. Cuando la nave giraba y la gravedad se rompió y pensé que iba a vomitar. Hizo una pausa. ¿Vomité? No. Bien. Los héroes no vomitan. No soy una heroína, Lumi. Inclinó la cabeza, estudiándolo con esa inquietante franqueza propia de los niños. Mamá dijo que salvaste a millones de personas. Dijo que te dieron medallas. Las medallas no hacen héroes. ¿Qué los hace? Adrien no tenía respuesta para eso. Los héroes eran lo que los demás necesitaban. Te habría aplastado hasta que el peso de su necesidad te doblegó. ¿Papá? Su voz se fue apagando. ¿Podrías? ¿Podrías haber salvado a mamá? La pregunta que se había estado haciendo a cada segundo desde Tormodon. Podía mentir, facilitarle las cosas a ella, a ambos. Pero Roney había muerto por la verdad. No, dijo. Eran demasiados. Si lo intentara,
todos estaríamos muertos. Asintió, asimilando la información con el pragmatismo brutal de una niña que había crecido en una colonia minera. Ella lo sabía. Sí, por eso se quedó. Sí, dijo Lumi, guardando silencio un instante. Luego se deslizó hasta el borde de la litera y lo abrazó por el cuello, apoyando la cara en su hombro. Olía a aceite de motor y a esa dulzura particular que tenían las especies de piel morada, como a caramelo y ozono. Me alegra que me hayas elegido, susurró. A Adrien se le hizo un nudo en la garganta. La abrazó con cuidado, temiendo que se rompiera, y aún más temiendo que lo soltara. 2 días transcurrieron en el extraño ritmo de esconderse. Adrien solo salía para buscar comida e información, dejando a Lumi con juegos de rompecabezas en una tableta que Vázquez había encontrado. Los resolvía más rápido de lo que la tableta podía generar nuevos. Mi cerebro es diferente, explicó. De hecho, mamá dijo que es por ser híbrida. Puedo ver patrones muy bien. Lo demostró atravesando la pared de la cabaña. En un instante era sólida, al siguiente brillaba entre el humo, atravesando el metal como si fuera niebla matutina. Emergió al otro lado, sonriendo. ¿Ves? Las moléculas tienen patrones, espacios entre ellas. Yo solo. Movió los dedos. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? Se encogió de hombros. Horas, tal vez. Mamá solo aguantaba segundos. Le hacía sangrar la nariz. Adrien lo registró. Crane sabría de esta habilidad. Tendría planes para contrarrestarla. Redes de energía, tal vez, o disruptores de fase. El tipo de tecnología que te hace poner cara de pensativo otra vez. Yo no tengo cara de pensativo. Tú sí. Se te fruncen las cejas y te olvidas de parpadear. Ella lo demostró frunciendo el ceño con un gesto exagerado, como si estuvieras enfadada con tu cerebro. Antes de que pudiera responder, su calma se desvaneció. Vázquez, problema. Un crucero de batalla Zapirano acaba de entrar en el sistema. El tipo de nave que lleva a un comandante muy interesado en encontrar a alguien. Adrien ya se estaba moviendo, recogiendo sus pocas pertenencias. ¿Cuánto tiempo? 2 horas, tal vez menos. Lo están escaneando todo, absolutamente todo. Ni siquiera las ratas están a salvo. ¿Puedes sacarnos de aquí? Ya preparándonos. Bahía 7, 10 minutos. Y Ed, trae créditos, muchos. Adrien se giró y vio a Lumi ya vestida, con una determinación que parecía impropia de una niña de 8 años. Puedo luchar, dijo. No, puedo ayudar. Puedes ayudar quedándote cerca y haciendo exactamente lo que te diga. Le tembló el labio inferior, pero asintió. Apenas habían dado 3 pasos fuera de la puerta cuando se apagaron las luces. Unas luces de emergencia brillaban rojas en el suelo y la alarma de la estación empezó a sonar con su característico sonido de ballena. No era la sirena de asalto, sino la de abordaje. Ya estaban allí. Adrien metió a Lumi en un hueco mientras unos pasos resonaban con fuerza. Soldados aperianos se movían en formación de escuadrón, registrando sistemáticamente. ¿Puedes atravesar el suelo? Susurró. Ella apoyó la mano en la placa del suelo y se concentró. Sus dedos brillaron, pero se mantuvieron firmes. Es demasiado grueso. Necesito ver por dónde voy o me quedaré atascada. Atascada en el metal. Adrien reprimió el terror que le produjo esa imagen. Más pasos se acercaban. La levantó y la arrinconó donde las tuberías del techo creaban una sombra. No te muevas. No hagas ruido. ¿Dónde estás? Creando una distracción. Buscando a alguien. Preguntó a Adrien en el tono estándar de la coalición, añadiendo un ligero tono de borracho a su voz. Porque el baño está por allá. El soldado al mando dio un paso al frente. Escáner en mano. Hombre humano. Edad aproximada. El dispositivo emitió un pitido. Coincidencia biométrica con un 93% de probabilidad. A Adrien se le heló la sangre. Tenían sus datos biométricos. ¿De dónde? ¿Cuándo?
El arma del soldado se centró en su pecho. Adrien Cross. Por orden del comandante Crane. Vendrás con nosotros. Persona equivocada. Adrien se tambaleó ligeramente. Me llamo Ed. Pregúntale a cualquiera. La niña. ¿Dónde está? ¿Qué niña? El dedo del soldado se apretó en el gatillo. La híbrida. Tu hija. Adrien dejó caer sus hombros. Muerta. Mentiras. Una nueva voz. Culta y fría. El comandante Crane atravesó el escuadrón y Adrien comprendió por qué Rooney había huido durante 3 años. El hombre era alto para ser un seiriano. Piel morada tan oscura que parecía negro. Cabello plateado, corto al estilo militar. Pero fueron sus ojos los que hicieron gritar el instinto de Adrien. Plateados como los Lumies, como los de Rooney, pero vacíos. Como si alguien hubiera extraído toda su humanidad, dejando solo un propósito. La niña vive, dijo Crane. Puedo oler su miedo. Dulce como el de su madre. Sonrió, y fue peor que un gruñido. ¿Te contó Rooney por qué quiero a la niña? Algo sobre armas, soldados, salvación. Crane se acercó. Mi hija tenía 6 años cuando explotó la estación Terminus. 6 años, jugando con sus muñecas mientras su madre la llevaba a visitarme. La coalición afirmó que fue un accidente, una falla del reactor. Su voz se mantuvo firme, conversacional. ¿Has visto alguna vez lo que el vacío le hace al cuerpo de un niño, Fénix? Adrien no dijo nada. Sí, en mis sueños, todas las noches. Crane sacó una tableta hueca y mostró una imagen. Una niña pequeña de piel morada y ojos plateados sonreía con los ojos entrecerrados a la cámara. Luna, ese era su nombre. Quería ser piloto. El parecido con Lumi era inquietante. Primos separados por la muerte. Tu hija es un milagro, continuó Crane. La primera híbrida humano-saperiana exitosa, capaz de atravesar la fase indefinidamente, fuerte como 3 soldados, inmune a la mitad de las armas de la galaxia. Imagina un ejército como ella. Imagina no volver a perder a ningún otro niño por los accidentes de la coalición. Tiene 8 años. Es el futuro. Y si tengo que diseccionarla para entender cómo funciona, lo haré. Mejor el sacrificio de un niño que 1.000.000 de muertes. Adrien oyó la brusca inspiración de Lumi desde su escondite. Crane también la oyó. Giró la cabeza hacia el hueco. Ahí estás. Pequeña. Todo sucedió a la vez. Lumi salió disparada de su escondite, intentando huir. Un soldado la agarró. Se desintegró, escurriéndose de sus manos, pero Crane estaba preparado. Lanzó algo. Un disco que se expandió en una red de energía, crepitando con frecuencias disruptoras de fase. Lumi gritó cuando la envolvió, obligándola a arder donde la tocaba. Adrien se movió. No como Ed, el mecánico, sino como el acero. Fénix. El primer soldado cayó antes de poder reaccionar. El codo de Adrien le aplastó la tráquea. El segundo logró disparar, pero Adrien ya estaba dentro de su guardia, redirigiendo el arma hacia el tercer soldado. Giró, agarró un rifle caído y le disparó 3 veces al centro del torso al cuarto antes de que el hombre pudiera pestañear. Crane observó, casi divertido. Ahí está, la leyenda en persona. Adrien apuntó a la cabeza de Crane. Déjala ir. ¿O qué? ¿Me vas a matar? Mis hombres tienen órdenes. Si no me reporto, arrasan toda esta estación. Estás fanfarroneando. Perdí todo lo que importaba. ¿De verdad crees que me importan los daños colaterales? La red chispeó y Lumi gimió. Su piel comenzaba a ampollarse donde la energía la tocaba. Papá, tranquila, cariño. Todo va a estar bien. Crane se rió. ¿En serio? No puedes salvarla, Fénix. Igual que no pudiste salvar la colonia Aerodani, ni a los Mar 7, ni a ninguna de las miles de personas que murieron creyendo en a ti. Las palabras impactaron como golpes físicos. Todos sus fracasos quedaron al descubierto. Pero te ofrezco una oportunidad, continuó Crane.
Entrégamela voluntariamente. Lo haré rápido, sin dolor. No sufrirá, y su sacrificio salvará miles de millones. Papá, no le hagas caso. Lumi forcejeó contra la red. No tengo miedo. Pero sí lo tenía. Adrien lo vio en sus ojos plateados. El mismo miedo que había visto en miles de rostros a lo largo de docenas de campos de batalla. El miedo de una niña que ya había perdido a un padre y estaba a punto de perder al otro. ¿Quieres saber qué hace a un héroe? Preguntó a Adrien, no a Crane, sino a Lumi. No son las medallas ni las victorias. Es saber cuándo dejar de serlo. Dejó caer el rifle. Crane sonrió. Por fin, sabiduría. Adrien se arrodilló junto a Lumi, con las manos suaves sobre la red a pesar de la energía que le quemaba las palmas. Recuerda lo que dijiste sobre los patrones. Sus ojos se abrieron ligeramente. Los espacios entre ellos. Todo patrón tiene un fallo. Toda red tiene un agujero. Él la encontró. Una mirada. Incluso esta. La comprensión cruzó fugazmente su rostro. Cerró los ojos, se concentró. Por un momento, nada. Entonces su meñique brilló, se deslizó a través de uno de los enlaces de energía de la red. Luego otro dedo. Otro. Imposible, murmuró Crane. Papá me enseñó, dijo Lumi, y toda su mano se volvió de fase, extendiéndose a través de la red hacia Adrien. Los héroes no se rinden. Adrien la tomó de la mano justo cuando la voz de Vázquez resonó por los altavoces de la estación. Atención, imbéciles aperianos. Tienen 30 segundos antes de que toda esta sección se descomprima. Caos total. Soldados buscando desesperadamente equipo de emergencia. Crane gritando órdenes. Y en la confusión, Adrien jaló a Lumi a través de la red. Su cuerpo luchando contra el disruptor de fase, pero ganando molécula a molécula. Se desplomó contra él, con la piel quemada y ampollada, pero viva. Tan viva. ¿Puedes correr? Ella asintió. Corrieron. Detrás de ellos, el rugido de Crane resonó por la estación. No era dolor. Era rabia. El sonido de un hombre que acababa de ver cómo su salvación se le escapaba de las manos como humo, como una niña que había aprendido a encontrar los espacios entre las palabras. La culata del rifle golpeó el cráneo de Adrien con el sonido húmedo de las promesas rotas. Cayó con fuerza, las rodillas contra la cubierta mientras los soldados de Crane los rodeaban. Entre el zumbido en sus oídos, oyó gritar a Loo. Esta vez no era miedo, sino rabia. El sonido de una niña llevada al límite. Papá, levántate. Por favor, levántate. Adrien lo intentó. Sus brazos no respondían. Las neuronas fallaban. El mundo se inclinaba como un barco con los estabilizadores averiados. La sangre le corría caliente por el cuello mientras unas manos rudas le agarraban los brazos y lo arrastraban hacia el mamparo de emergencia. 10 segundos para la descompresión. La voz de Vázquez continuaba la cuenta atrás. 9. Crane lo observaba, impasible en medio del caos. Anula esa cuenta regresiva o todos morirán. 7-6. Adrien escupió sangre. No es mi cuenta regresiva para detenerse. 5. 4. El rostro de Crane se contrajo. Agarró a Lumi por el cabello. Mechones plateados enredados en su puño. Anulala ahora. 3. El cuerpo de Adrien se movió por instinto. Desesperado, arrastrándose hacia la escotilla de la cápsula de escape a 2 metros de distancia. 2 metros que se sentían como kilómetros. Su visión se duplicó, se triplicó, pero siguió moviéndose. 2. Su mano encontró la palanca. La escotilla se abrió con un siseo. 1. Adrien se lanzó dentro mientras el mamparo detrás de ellos explotaba hacia afuera. La descompresión golpeó como el puño de Dios, succionando todo lo que no estaba atornillado al vacío. Cerró de golpe el sello de emergencia de la cápsula. Pulmones ardiendo, oídos aullando por el cambio de presión. A través de la escotilla, los vio.
Las botas magnéticas de Crane manteniéndolo anclado, Lumi inconsciente en sus brazos, su pequeño cuerpo inerte mientras la llevaba hacia su lanzadera. Sus ojos se encontraron a través del cristal. Crane sonrió y articuló una sola palabra. Palabra. Mía. Adrien golpeó la escotilla hasta que sus puños sangraron, observando impotente cómo desaparecían en el vientre de la lanzadera. El lanzamiento automático de la cápsula se activó, disparándolo al espacio como una bala de un arma que se alejaba de la estación, de su hija, de su segunda oportunidad de tener un significado. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el crucero de batalla de Crane saltando al hiperespacio, llevándose a Lumi con él. Despertó con el rostro de Vázquez flotando como una luna preocupada. Tranquilo, Fénix. Tranquilo. Adrien intentó incorporarse. El mundo dio vueltas violentamente y vomitó en el suelo de la enfermería. Vázquez retrocedió de un salto, maldiciendo. En 3 idiomas. ¿Cuánto tiempo? La voz de Adrien sonó ronca. 2 días. Tuviste una fractura de cráneo, hemorragia interna. El médico quería ponerte en estasis, pero pensé que querrías estar consciente para planear la venganza. ¿A dónde fueron? Esa es la pregunta del millón. Vázquez abrió una pantalla vacía. La nave de Crane saltó al hiperespacio, pero mis contactos dicen que no se dirigieron al espacio sapirano. Desaparecieron por completo, sin dejar rastro. Adrien se incorporó a la fuerza, ignorando la visión borrosa. Tiene una base en algún lugar privado, donde puede trabajar sin supervisión. ¿Trabajar en qué? Clonación. Quiere replicar a Lumi. Crear un ejército. Adrien apretó los puños. Va a desarmarla para averiguar cómo funciona. Vázquez guardó silencio un momento. Entonces puede que conozca a alguien. El ejército de Exerion me debe un favor desde hace mucho tiempo, pero que Adrien los encuentre es una cosa. Recuperarla es mi problema. Adrien se tambaleaba, pero se mantenía erguido gracias a su pura voluntad. Solo hay que encontrarlos. Le tomó 3 semanas. 3 semanas siguiendo susurros y rumores por los rincones más oscuros del espacio conocido. 3 semanas en las que Adrien exigió al máximo a su maltrecho cuerpo, preparándose para una lucha de la que quizá no saldría con vida. La información provino de un desertor seheriano borracho en un bar sin nombre. Base 07, una estación de investigación en desuso en un planeta moribundo. Sistema. Completamente al margen de la ley. El tipo de lugar donde los gritos no se oían y la ética moría. No puedes ir solo, dijo Vázquez mientras Adrien preparaba su equipo. Es un suicidio. Es la paternidad. Lo mismo, al parecer, suspiró Vázquez. Al menos toma esto. Le entregó a Adrien un dispositivo del tamaño de un paquete de cigarrillos. Carga de termita, de grado militar, suficiente para convertir una estación entera en polvo estelar. Adrien se la guardó en el bolsillo. Si no salgo de esta, lo harás tú. Vázquez le agarró el hombro. Porque esa niña necesita a su papá y porque ya pagué las copas de la victoria. Adrien casi sonrió. Mañana oxidada, viejo amigo. Vázquez parpadeó, sorprendido. Y que la paz te acompañe, Fénix. La base 07 flotaba en el espacio como un tumor, con todos los ángulos y conductos expuestos. Emanaba radiación de una docena de pequeñas brechas. La lanzadera robada de Adrien atracó sin problemas. Quienquiera que se suponía que debía vigilar estaba muerto o no le importaba. Se movió por pasillos vacíos que apestaban a antiséptico y miedo. La iluminación de emergencia lo bañaba todo en un rojo infernal, y en algún lugar más profundo de la estación, las máquinas zumbaban con un propósito. Adrien encontró el laboratorio siguiendo los gritos. No eran gritos de dolor, sino de frustración. La voz de Lumi, aguda y furiosa. Te dije que no funcionaría. No puedo hacerlo cuando tengo miedo. Adrien miró por la ventana de observación y sintió que la sangre se le helaba. El laboratorio era enorme, repleto de cientos de cápsulas de crecimiento,
cada una con una pequeña forma flotante. Clones. Clones fallidos, a juzgar por su aspecto. Piel morada, demasiado oscura o demasiado clara. Extremidades deformadas. Rostros con defectos que le revolvían el estómago. En el centro, Lumi permanecía de pie en una jaula de energía, aún con el mismo vestido amarillo de hacía 3 semanas, ahora roto y sucio. Crane caminaba de un lado a otro fuera de la jaula, con una tableta en la mano. «Inténtalo de nuevo», ordenó. «No», respondió Lumi, cruzándose de brazos. «Eres malo y hueles a queso rancio. Tu desafío es inútil. Ya he extraído tu ADN y he mapeado tu genoma. Estás», señaló las vainas, «son vuestras hermanas, vuestro legado. No son mis hermanas. Son solo tristes copias». Lumi presionó contra los barrotes de la jaula. Por un instante, su mano brilló, casi atravesándola antes de volver a su forma sólida. «Y nunca funcionarán porque no lo entiendes. Ilumíname entonces. Niño, no se trata solo de genética. Mamá lo dijo. Se trata de amor. La transferencia de sangre solo funciona si existe compatibilidad, no solo física y emocional». Sacó la lengua. «Y nadie podría amarte jamás». Crane golpeó la jaula con el dorso de la mano, haciéndola chispear. Lumi gritó, dando un salto hacia atrás. «¡Amor!», escupió. «El amor no salvó a mi hija. El amor no detuvo las bombas. Solo el poder importa. Solo fuerza. Por eso estás sola», dijo Lumi en voz baja. «Por eso tu hija se pondría triste si te viera ahora». Crane se quedó muy quieta. Cuando habló, su voz era como el invierno. «Mi hija ha muerto. Pero su memoria no lo es, y tú la estás deteriorando». Adrien eligió ese momento para entrar. Arma en alto. «Aléjate de ella». Crane se giró, sin mostrar sorpresa en su rostro. «Fénix, me preguntaba cuándo llegarías, aunque esperaba algo más dramático. Déjala ir». «¿O qué? ¿Me vas a matar? Adelante». Crane extendió los brazos. «Pero sepan que si mi corazón se detiene, el suyo también. La jaula está vinculada a mi firma biográfica». La puntería de Adrien no flaqueó. «Estás mintiendo, papá». Lumi se apretó contra las barras. «No está mintiendo. Lleva un aparato en la muñeca parecido a un monitor de frecuencia cardíaca, pero al revés». Crane sonrió. «Niño inteligente. Supongo que eso lo ha heredado de su madre». En realidad, Adrien dijo que lo heredó de mí. Le disparó a Crane en la rodilla. El Sapirion se estrelló contra el suelo gritando, con las tabletas de datos deslizándose por el piso. Adrien ya se estaba moviendo, apartando de una patada el arma del hombre y sujetándolo con una rodilla en el pecho. «La jaula», gruñó, «no se abrirá a menos que». Adrien presionó la pistola contra la otra rodilla de Crane. «A menos que esté consciente para introducir el código». Crane se rió a pesar del dolor. «Mátame o noquéame, y ella muere. Déjame consciente. Jamás te daré el código. Punto muerto, Fénix». Adrien miró a Lumi. Se quedó muy quieta en la jaula, con los ojos plateados bien abiertos pero confiados, esperando a que su papá arreglara esto como arreglaba las plataformas de perforación, las lanzaderas rotas y sus rodillas raspadas aquella vez que intentó atravesar una pared y solo llegó hasta la mitad. «Tienes razón», dijo Adrien. «Es un punto muerto a menos que saque la carga de termita de Vázquez y la Active». El dispositivo emitió un pitido, iniciando su cuenta atrás. 60 segundos. «A menos que haga volar por los aires toda la estación, el trabajo de tu vida, tus clones, todo». Los ojos de Crane se abrieron de par en par. «No lo harías. Ella también moriría. Tal vez. O tal vez un padre que ha aprendido a leer a su hija sabe que ella puede atravesar esa jaula si no tiene miedo. Si ella confía plenamente en mí». 50 segundos. Adrien se encontró con la mirada de Lumi. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre patrones?». Ella asintió. «Esta jaula tiene un estampado.
La energía se renueva cada 3 segundos. Pico, valle, pico. ¿Lo sientes? Sí, papá. 40 segundos. Cuando digo ahora, entras en la fase completa. No pienses en ello. No te preocupes por eso. Solo confía en mí. Tú también morirás. Crane jadeó. La termita. En este nivel no hay cápsulas de escape. Lo sé. Adrien no apartó la mirada de Lumi. Pero no lo hará. 30 segundos. Papá. No. Las manos de Lumi se aferraron a los barrotes. Se supone que somos una familia. Somos. Siempre lo seremos. Adrien observó el punto máximo y el punto mínimo del ciclo energético. Ya casi. Lumi entró en fase, todo su cuerpo resplandeciendo en humo y luz de estrellas. Atravesó las barras como si fueran niebla matutina, solidificándose al otro lado justo cuando la energía volvía a alcanzar su punto máximo. 20 segundos. Adrien la agarró y corrió hacia el conducto de emergencia que él había marcado al entrar. Detrás de ellos, Crane gritó. Rabia, desesperación, el sonido de un hombre viendo derrumbarse su retorcido sueño. 10 segundos. El conducto llevaba a la última cápsula de escape operativa. Adrien lanzó a Lumi adentro, con las manos de él volando sobre los controles de lanzamiento. 5 segundos. Papá, entra. No hay sitio. Límite de peso de la cápsula. No me importa. 3 segundos. Te amo, Sol. 2. Él acertó en el lanzamiento. 1. La cápsula se disparó justo cuando detonó la termita. Adrien se giró para encarar el muro de fuego que se acercaba a toda velocidad, y por primera vez en años, sintió paz. La había elegido a ella, no al deber, no al bien común, a ella. La onda expansiva lo golpeó y lo atravesó. Adrien parpadeó. Era humo, luz de estrellas, moléculas dispersas, pero de alguna manera seguía siendo el mismo. A través del vacío donde antes estaba la pared. Vio como la cápsula de Lumi se alejaba girando, pero su rostro estaba pegado al ojo de buey, con la mano extendida, y gritaba algo que él no podía oír, pero sí sentir, papá. De alguna manera, ella lo sostenía a través de una distancia imposible. Ella mantenía unido su patrón, tirando de él como de un hilo a través de la aguja del espacio. Su visión se tornó blanca, luego negra, y finalmente sólida. Se estrelló contra el suelo de la cápsula, jadeando, sólido, increíblemente vivo. Lumi se desplomó sobre él, sus pequeños brazos rodeando su cuello con tanta fuerza que apenas podía respirar. Lo hice, sollozó. Te saqué adelante como tú sacaste la sangre de mamá a través de ti y como ella me sacó a mí a través de sí misma, y todos estábamos conectados. Papá, los patrones, los espacios entre ellos. Te encontré en los espacios intermedios. Adrien la abrazó. Ambos temblaban. Ambos llorando. La cápsula dando vueltas entre los escombros que había sido la base 07 había sido el sueño de Crane. Había sido todo menos lo que importaba. ¿Cómo? Susurró. Amor, dijo sencillamente. Hace que los patrones sean más fuertes. A través del ojo de buey, Adrien vio un trozo de escombro rodar a su lado. Parte de una cápsula de clonación, la forma a medio formar en su interior ya se está disolviendo. El legado de Crane se convirtió en polvo estelar. Pero en sus brazos, Lumi vivió. Brillante, extraña e imposible. Y el suyo. Un año después, la colonia de Nova Montana. Adrien se despertó a las 6:55 de la mañana, 5 minutos antes de que sonara la campana. Viejas costumbres. Pero ahora la campana no era más que un pequeño objeto que Lumi había colgado en el porche. Y en lugar de indicar un turno en la mina, señalaba la hora del desayuno. Papá, mañana oxidada. Hora de hacer ejercicio. Entró dando saltitos en su habitación. Piel morada radiante de salud. Cabello plateado y coletas que ella misma se había hecho mal. 8 años de edad. No. Ahora son 9.
Habían celebrado su cumpleaños la semana pasada con un pastel que Adrien había hecho, quemado y vuelto a construir. Menos quemado. Es domingo, gimió. Dijiste que todos los días. Todos los días significa todos los días. Por supuesto, tenía razón. Se levantó de la cama y siguieron con su rutina. Ya no son 3.000 repeticiones, sino 100 cada una. Lo suficiente para mantenerse fuerte. No le bastaba con castigarse a sí mismo. Mientras hacían ejercicio, Lumi parloteaba sobre la escuela, sobre el chico que le tiraba de las coletas, sobre su maestra, la señora Baker, que se había mudado allí desde Tormadón con su familia después de todo. Sobre el jardín que cultivaba en el patio trasero. Los tomates se están poniendo morados. ¿Es porque los toqué? Probablemente. Fresco. Después del ejercicio, desayuno. Adrien había aprendido a cocinar mal, pero estaba mejorando. Lumi ayudó desviando el humo de la cocina cuando quemaba cosas. Papá, dijo con la boca llena de huevos. En la escuela, los niños me preguntaron por qué tengo un padre humano. ¿Qué les dijiste? Esa familia no tiene que ver con la especie, la sangre ni nada de eso. Se trata de elegirnos mutuamente cada día. A Adrien se le hizo un nudo en la garganta. Niño inteligente. Lo sé. Lo heredé de mi padre. Después del desayuno, caminaron hasta la colina que había detrás de su casa. Una sencilla piedra marcaba la tumba de Rooney. Nunca recuperaron su cuerpo, pero Lumi insistió en tener algún lugar donde hablar con ella. Hola, mamá, dijo Lumi, colocando flores frescas. Papá solo quemó el desayuno 2 veces esta semana. Eso es un récord, y ayer aprendí a atravesar el agua. Se siente raro, como un cosquilleo. Siguió charlando sin parar, contándole a su madre cómo le había ido la semana. Adrien se hizo a un lado, dejándola disfrutar de ese momento. Cuando terminó, se besó los dedos y los presionó contra la piedra. Te quiero, mamá. Gracias por elegir a papá para mí. Mientras regresaban, Lumi deslizó su mano en la de él. Papá, ¿estás contento? Adrien la miró de arriba abajo. Ese niño imposible que había llamado a su puerta todas las mañanas durante 3 años. ¿Quién le había llamado papá cuando no se lo merecía? ¿Quién lo había salvado del vacío del espacio gracias a su pura determinación y amor? Sí, Sol. Estoy feliz. Bien, porque tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Trabajar? Ella sonrió. Quiero abrir un lugar para niños como yo. Niños mestizos, niños con necesidades especiales, niños que no encajan. Podemos enseñarles que ser diferente está bien. Ese es un gran sueño. Fuiste un gran héroe. Ahora eres un papá grandote. Lo nuestro es lo grande. Sonó la campana vespertina. 11 hora de acostarse de Lumi. Mientras Adrien la arropaba, le agarró la mano. Papá, cuéntame la historia otra vez. ¿Cuál? Aquella en la que el soldado derrotado se convirtió en padre. Adrien se sentó en el borde de su cama. Había una vez un soldado que pensaba que había perdido todo aquello por lo que valía la pena luchar. Para cuando terminó, ella ya estaba dormida, con sus dedos morados aún aferrados a los de él. Adrien se quedó allí, observándola respirar. Esa niña milagrosa que le había dado algo que nunca pensó que volvería a tener. Propósito, familia, hogar. Afuera, las 3 lunas de Nueva Montana se alzaban sobre las montañas, tiñendo todo de luz plateada. En algún lugar de la galaxia, otros soldados libraron otras guerras. Otros héroes salvaron otros mundos. Pero aquí, en esta pequeña casa de este tranquilo planeta, Adrien Cross había encontrado su mayor victoria, ser el papá de Lumi. Y eso fue suficiente. Más que suficiente.